Amén. Mis estimados hermanos, aquellos que son cristianos ya de varios años, no sé si en algún momento a usted le pudo haber acontecido, eh, pero si le pudiera pues hacer mención de mi experiencia personal, cuando recién había venido los caminos del Señor, había muchas cosas que no entendía, había muchas cosas que no tenía la oportunidad de que me las explicaran y me llenaban mucho de incertidumbre, de inseguridad, puesto que parecía que era algo inalcanzable. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a términos como la llenura del Espíritu Santo. Yo escuchaba a algunos otros creyentes y generalmente de otras denominaciones. Tenía un buen amigo que era de otra denominación y que nos habíamos conocido sin ser creyentes. Y luego pues cuando él supo que yo había aceptado a Cristo, pues se acercó muy, ¿qué le puedo decir? Muy contento y conversábamos mucho, nos llevábamos muy bien. Y en una oportunidad comenzó a decirme, y mira, me dice, y estábamos en el culto y fui lleno del Espíritu. Y entonces yo decía, pero ¿y eso cómo es? Y me invitó en un par de oportunidades a donde se congregaba. Y en algún momento, pues en la adoración, pues algunos de ellos se quebrantaban, algunos otros experimentaban ciertas sensaciones. Y yo decía, bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué yo sí? ¿Y por qué yo no? ¿Por qué no puedo experimentar lo que ellos experimentan? Entonces, yo llegué a creer en ese momento que lo que ellos estaban manifestando efectivamente era una condición sobrenatural de parte de Dios hacia ellos. ¿Y cómo poder llegar a esa condición sobrenatural? Hermano, y no es que Dios no se manifieste sobrenaturalmente. El problema es que relacionar a Dios, hermano, con los estados emocionales o la estimulación emocional es una situación bien delicada, porque en la Escritura al menos no vemos esas manifestaciones de esa forma. Cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, hablamos, hermanos, de aquel deseo y aquella acción de poder buscar a Dios con sinceridad. Y la llenura implica el sometimiento de mi voluntad a la voluntad de Dios, más que una manifestación emocional. Pero también habían algunas otras expresiones que también daban lugar, hermano, a esa sensación. Me decía otra persona, y mira, me decía, y anoche estuve en la presencia de Dios. Entonces yo decía, ¿y cómo lo hacen? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Y yo me imaginaba, y no estoy bromeando, hermano, es en serio. Yo me imaginaba que ellos estaban quizás en su habitación, hermano, así a oscuras, y de repente aquello se iluminaba y aparecía allí un haz de luz, hermano, y experimentaban una sensación extraordinaria. Yo soy sincero, yo pensaba algo así por la manera en la que lo expresaban, y estaba en la presencia de Dios. Y cuando uno está en la presencia de Dios, entonces como creyente, y en algunos casos, bueno, en mi caso, como un creyente que comenzaba a vivir esa relación con Dios, que comenzaba en esa vida espiritual, me llenaba de mucha incertidumbre, porque decía, bueno, ¿y cómo es? ¿Y cómo es? ¿Y por qué nadie me dice cómo hacerlo? Sin embargo, en la medida en la que usted va escudriñando la palabra, en la medida en la que usted va conociendo la Biblia, usted va diferenciando, hermano, entre las condiciones, llamémosle en cierta forma sensacionalistas, y realmente lo que la palabra enseña. ¿Enseña la Biblia acerca de estar en la presencia de Dios? Y la respuesta es sí, hermano. La Biblia habla de la presencia de Dios. Y esta mañana efectivamente vamos a hablar de eso, en su presencia. Lo que vamos a hacer es que vamos a verlo a la luz de la Escritura, no a la luz, hermano, de una experiencia sensacionalista en alguna forma. Aunque la manera como lo relata el Éxodo y en la relación de Dios, hermano, con Moisés y con su pueblo es extremadamente maravillosa, pero las particularidades son las que debemos tomar nosotros en cuenta. Así es que abra su Biblia, por favor, en Éxodo capítulo 33, y vamos a leer, mis estimados hermanos, los primeros tres versículos, del 1 al 3. La intención es llegar
hermano, pues un poco más allá, pero para efectos de tiempo leemos 3 versículos. La meditación de esta mañana, en su presencia, capítulo 33 de Éxodo, versículos del 1 al 3. Cuando lo encontremos, puestos en pie, le damos lectura a la palabra de nuestro Dios. Éxodo, capítulo 33, versículos del 1 al 3. ¿Lo tenemos? Todavía no lo han encontrado. Éxodo, capítulo 33, versículos del 1 al 3. ¿Ahora sí lo tenemos? Amén. Muy bien, entonces lo leemos y dice de la siguiente manera. Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebeo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Hasta allí y oramos. Padre y buen Señor, en esta mañana, háblanos al corazón, instrúyanos con tu palabra, queremos aprender, queremos recibir de ti en esta hora. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Podemos tomar nuestros asientos, mis estimados hermanos. Ubiquémonos rápidamente en el contexto del pasaje. El pueblo, hermanos, había salido de la esclavitud de Egipto. Egipto es o tipifica el mundo, tipifica el pecado. Dios los había sacado de allí, iban en trayecto hacia el lugar que Dios les había prometido que les iba a entregar. Y hasta allí no hay mayor inconveniente. El detalle es que como Dios nos conoce, hermano, Él sabe perfectamente con quiénes está tratando. Entonces, la indicación que fue de Dios para con Moisés, le dijo: bueno, mira, yo voy a sacar del camino a los enemigos, al amorreo, al geteo, al jebuseo, lo voy a sacar del camino. Van a ir, Dios no, fíjense qué interesante, Dios no retractó su promesa. Dios no dijo: ya no los voy a introducir a la tierra, ya no se las voy a dar. No, Dios dijo: yo los voy a quitar del camino. Eso sí, como ustedes son un pueblo testarudo, un pueblo necio, de dura cerviz, dice la Escritura, entonces ustedes van a ir, pero ¿qué les dijo? Yo no voy a ir con ustedes. Yo no voy a ir con ustedes. Entonces, mire estas particularidades que son las que nos interesan. Dice la Escritura, vámonos al versículo 8. Y oyendo el pueblo esta mala noticia. Ahora, ojo, ¿cuál era la mala noticia, hermano? Que Dios no iba a ir con ellos, porque la promesa se mantenía, la tierra que Dios les iba a dar. Pero, ¿qué dice? Oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. En otras palabras, manifestaron, fíjese bien, externamente su condición de tristeza. La manifestaron, ¿cómo le dije? Externamente. Y sigue diciendo: porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Está hablando del juicio. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. En otras palabras, Dios les dijo, esa manifestación de tristeza, espero que sea, yo estoy agregando eso, ¿verdad? Pero eso es lo que debe entender la Escritura. Espero que sea una expresión de sinceridad. Quita tus atavíos, vístete de cilicio, manifestación de tristeza. Versículo 6. Entonces los hijos de Israel se despojaron sus atavíos desde el monte Horeb, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó. Mire, esta otra particularidad interesante. Y lo levantó, ¿qué dice? Lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová, ¿qué dice, hermano? Salía al tabernáculo de reunión, que estaba, ¿a dónde? Fuera del campamento. Inicialmente el tabernáculo estaba en medio del campamento,
para este momento Dios le dijo, sacalo, va a estar fuera. Y aquí entramos en el primer, hermano, aspecto a tomar en cuenta. Mire, para estar en la presencia de Dios, una cosa bien sencilla, hay que querer estar allí, hermano. Hay que querer estar allí. Mire, y yo puedo estar en la presencia de Dios. No, no es que sí puede, es que usted quiere estar allí. Porque aquí Moisés sacó el tabernáculo. El tabernáculo representaba, mis estimados hermanos, la presencia de Dios. Cuando el tabernáculo estaba en el centro del campamento, la presencia de Dios estaba allí con ellos. Cuando sacaron el tabernáculo, es como que Dios ya no estuviera allí. Entonces todo aquel que quería tener comunión con Dios, que quería acercarse, quería estar en la presencia de Dios, tenía que tomar una decisión. ¿Cuál era la decisión? Levantarse del campamento y caminar hasta donde estaba el lugar de reunión. Ahora, apliquémoslo a nuestra vida. Mire, ¿quiénes pueden estar en la presencia de Dios? Todo aquel que quiere, hermano. Sí, hemos venido hablando en los últimos días, Dios no le cierra la puerta a nadie. Entonces, el deseo, hermano, que usted pueda tener y decir, mire, yo quiero estar en la presencia de Dios, pero ¿cómo lo hago? Apártese, hermano, apártese. Si Jesucristo lo hizo, ¿por qué nosotros no? En más de una oportunidad, Él se apartó de la gente para estar solo en comunión con Dios. Dice en una parte de las Escrituras, en los Evangelios, y se apartó de ellos como la distancia de un tiro de piedra. Y eso era, hermano, lo que un hombre, digamos, normal de ese momento, cuánto podía distanciarse desde que tomaba la piedra hasta que la lanzaba. Claro, ahí implica varias cosas, ¿verdad? El tamaño de la piedra, pero supongo, por las implicaciones del contexto cultural de aquel momento, que se refería a una piedra que normalmente se podía lanzar con una onda. Entonces, probablemente la distancia pudo haber sido, qué sé yo, 100 metros, 150 metros. La cuestión es que él se apartaba. Él se apartaba. Hay algo que nuestro pastor general decía hace pues ya varios años, que creo que era algo muy bonito. Y aquellos que alguna vez lo han practicado, pues sabrán, hermano, que no es algo místico, no es algo que va a experimentar sensaciones extraordinarias, no, pero es un tiempo hermoso para apartarse y tener tiempo con Dios. Él decía, mire, si usted quiere estar en la presencia de Dios, cuando ya todos se hayan ido a acostar en su casa, cuando ya todos se hayan ido a sus habitaciones o estén en sus camas, usted apártese y apague todo lo que pueda estar a su alrededor, el televisor, en aquel tiempo la radio, hoy en día el teléfono. Apártese y allí usted solo comience a hablar con Dios. Y después que haya hablado, guarde silencio y espere que Dios le hable. Pero apártese, busque a Dios en un momento, usted a solas. Hay un programa en la radio de nuestra iglesia que es bonito porque se llama A Solas con Dios, en donde ponen alabanza bonita. Y hermano, y si usted se aparta de toda aquella situación de distracción, por supuesto que usted puede cultivar una comunión hermosa con el Señor. Ahora, estar en la presencia de Dios, repito, no es aquella idea que en algún momento su servidor pudo haber tenido. Mire, va a aparecer un haz de luz. No, hermano, no va a aparecer eso. Pero usted va a poder experimentar la paz de la presencia maravillosa de Dios. Porque Dios no es un Dios a la distancia, hermano. Dios no es un Dios a la distancia. Basta con que usted le diga Padre e inmediatamente Dios, hermano, va a estar atento a lo que usted tenga que decirle. Entonces aquí el pueblo, el que quería estar en la presencia de Dios, simplemente tenía que tomar la decisión, tenía que querer hacerlo. Mire, quiero estar en la presencia de Dios. Si usted quiere, usted puede, hermano. Si no se interesa, pues entonces nunca lo va a experimentar. Y repito, y no estoy hablando de experiencias, hermano, de éxtasis, ¿verdad? O de revelaciones y todo ese tipo de cosas. No. Estar en la presencia de Dios es experimentar de la paz de Dios y escuchar, hermano, la instrucción de Dios para nuestra vida. Y ojo, porque uno podría decir, mire, ¿cómo sé que yo estoy escuchando realmente la instrucción de Dios? Y no es algo, porque una vez alguien me dijo, muy interesante su postura, ¿cómo sé que Dios me está hablando y lo que yo escucho no es el resultado de mis pensamientos? Me dijo. ¿Cómo lo sé? Y la respuesta es, si lo que usted está escuchando va de acuerdo, va unido, concuerda con lo que la palabra dice,
entonces usted entienda que Dios está hablando a su vida. Y hay otro método mucho más sencillo, que recuerdo que lo decían en el seminario, y no, repito, y no piensa que es algo, hermano, sumamente algo extravagante, no. Pero recuerdo un profesor en el seminario que decía, cuando usted esté leyendo la palabra y usted sienta la intención de marcar ese versículo, es porque Dios le está hablando. Es porque Dios le está hablando. Me pareció muy interesante y creo que es cierto, hermano. Cuando usted está leyendo la palabra, de repente hay una porción allí que le llama la atención, que le cautiva, que siente la tentación, por decirlo así, la intención es lo correcto, perdón, la intención de marcarlo. Dios está hablando a su vida. Ahora espero que ese versículo no sea, y Judas se ahorcó, ¿verdad? Espero que no sea eso. Mire, y Judas se ahorcó, ¿verdad? ¿Qué me querrá decir el Señor? No, hermano. No, ¿verdad? No, esperamos que no sea eso. Pero sí, cuando sienta que hay intención, es porque Dios está hablando a su vida. Mis estimados hermanos, y la escritura viene y dice, a ver, una vez más, versículo 7, por favor. Versículo 7 dice, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. 8. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraba en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Aquí vemos otra situación interesante. Hermano, dice que todo aquel que quería buscar de Dios, ¿qué hacía? Iba. Eso dice, ¿verdad? El que quería, iba. Moisés lo hacía. Pero habían otros hermanos que salían a la puerta de su tienda y solo estaban viendo que Moisés lo hacía. Ellos estaban allí, a la expectativa, pendientes. En otras palabras, es como cuando Dios comienza a respaldar nuestra vida, es cuando Dios comienza a manifestarse en nuestra vida, es cuando Dios, hermano, nos da de su bendición y su respaldo. Y hay otros que solamente son espectadores de cómo Dios, hermano, está obrando en la vida de otras personas. Por eso le dije, Dios no es excluyente, hermano. No es cuestión de que, sí, porque Él sí puede, porque Él aquí, porque ella allá. No, hermano, sí, podemos todos. Podemos todos. Moisés iba. Pregunta, en base a lo que hemos leído, ¿por qué los demás no iban, hermano? Porque no querían. Simplemente, ¿por qué no querían? ¿Por qué no querían? Simple y sencillamente, porque no querían. ¿Alguna vez alguien se ha dirigido a usted en una condición de bienestar que han podido notar en su vida? ¿Alguien alguna vez le ha dicho, ve vida para ser eterna? Si alguna vez le han dicho eso, usted con orgullo del bueno, ¿verdad? Usted puede decirle, usted porque no quiere. ¿Usted por qué no quiere? Porque si usted quiere, yo le doy la clave. Digo. Esta semana me encontraba con alguien, un buen amigo, y lo veía bueno, nos conocemos de hace años, y se ve muy bien el hombre. Ha bajado de peso, se ve que está cuidando. Entonces le digo que bien. Y esa pérdida de peso, le digo, ¿es intencional o es obligado? Porque si es por enfermedad no es tan grato, ¿verdad? Pero si es porque se ha estado cuidando, no, me dijo, si es intencional, me dijo, pero no es por causa, alguna indicación médica. No, me dijo, es lo contrario, me dijo, es previniendo alguna situación médica. Pero qué bien, le digo, qué bien, me llega. ¿Quiere que le dé la clave? Me dijo. Y cuando le escuché el tono de la pregunta, dije yo, este vacilar me quiere. Entonces le dije, ¿quiere que le dé la clave? No, le dije, ¿va al nutricionista usted? Le dije, no, me dijo, pues ya sé cuál era lo que me iba a decir. Si yo le decía, démela, cierra la boca, me iba a decir. Así me iba a decir el desgraciado. Digo, el hermano. Estoy seguro que eso me iba a decir. Entonces, hermano, ahora, si aquellos que de alguna forma queremos perder un poquito de peso, si la clave ahí está o no. Si la clave ahí está,
Ahí está. Entonces imagínense que uno llega y le dice, mire qué bien se ve, cómo ha bajado. ¿Sabe qué me podía haber dicho? Bueno, casi siempre lo dijo. ¿Usted por qué no quiere? Sigue comiendo como desposeído y así como, pues. Y así, ¿desde dónde, pues? Entonces es similar, hermano, cuando alguien ve en usted el respaldo de Dios. Es cuando alguien ve en usted, hermano, que Dios lo está bendiciendo. Dice, mire, qué vida para ser eterna. Usted le puede decir, ¿usted por qué no quiere? Si el mismo Dios que yo tengo es el mismo Dios que usted podría tener o el Dios que usted tiene. ¿Por qué hay creyentes que están en una condición más favorable que otros creyentes? Porque hay uno que decide buscar más de Dios y hay otro que se vuelve indiferente a la presencia de Dios, hermano. Hay unos que son protagonistas de su propia historia y algunos otros que son simples espectadores. Y la decisión no la toma Dios, hermano. Porque si lo tomamos como estaba acá en este momento, hermano, en el Éxodo, si la presencia de Dios estaba allí, Dios le dio una orden a Moisés, saca el tabernáculo, aquel que quiera estar conmigo, simplemente tiene que decidir, tiene que querer, si no quiere que se queden allá. Entonces Moisés iba para el tabernáculo, ¿y cómo estaban los demás? Metideando, digo, a la expectativa, pendiente, que el otro iba, que el otro entraba, que el otro estaba en la presencia de Dios. Es como cuando vamos a orar, hermano. Cuando vamos a orar, hay diferentes tipos de creyentes. Unos que están orando, otros que están viendo al otro que está orando, y otro que está divagando, está pensando en otra cosa. Pero la decisión de orar y estar en comunión con Dios, ¿de quién es, hermano? Es suya, es suya. Si usted quiere ver cómo ora el otro, es su problema. Y estamos orando y vamos a darle alabanza a Dios, y el hermano que está al lado, que está atrás suyo, que está al frente suyo, está cantando y alza sus manos, y más de algún hermano, perdón, el otro está alabando, está en comunión con Dios, el otro está metideando, digo, está al pendiente de él. Decisión personal, decisión de cada quien. Moisés iba a la presencia de Dios y el pueblo estaba a la expectativa. Ahora, y si decimos, mire, pero y estar en la presencia de Dios, ¿qué implica? ¿Qué implica? ¿Qué voy yo a sentir? Eso no lo puedo decir yo, hermano, porque es una relación muy personal con Él. Lo que sí le puedo decir yo es que usted tiene la oportunidad de expresar todo lo que hay en su interior, como siempre le hemos dicho. Es que estar en la presencia de Dios no implica que usted va a experimentar que el cuerpo, hermano, se le vuelve livianito y que usted levita, ¿verdad? Y toda la cosa. No. Dice la Escritura, sigamos leyendo. Versículo 9. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía. Esa era, hermano, la evidencia de que la presencia de Dios estaba allí. Y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová, mire, ¿cómo dice? Y Jehová tomaba el cuerpo de Moisés y lo levantaba hasta el cielo. Y Moisés, no dice, ¿verdad? No dice. ¿No? Es que este es mormona quizás, hermano. Y Jehová, ¿qué dice? Hablaba con. Y Jehová, ¿qué dice? Hablaba con Moisés. Pregunta, ¿estaba Moisés en la presencia de Dios? ¿Qué hacía? Hablaba. Dios hablaba con él. Y apropiadamente Moisés hablaba con Dios. Por lo tanto, cuando usted se aparta para estar en una comunión personal con Dios, usted perfectamente, si quiere manejar ese lenguaje, hágalo. Si no, no hay problema. Pero perfectamente usted puede decir, estaba en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque me aparté y hablaba con Él. Y si alguien le dice, ¿y se te manifestó? Dígale, no, si es que Él siempre está allí. Siempre está allí. Porque no es cuestión de que dice manifestó y no se manifestó. Ese es sensacionalismo, hermano. Es espiritismo disfrazado de espiritualidad o de cristianismo, perdón. Porque no es lo mismo lo que hacen, hermano, los que practican el espiritismo, que claman espíritus y que le piden que el espíritu se manifieste. Clamamos al espíritu de la abuelita. Abuelita, si estás aquí,
jálale el pelo a tu nieto más malcriado. ¿Verdad? No, hermano, no va a pasar eso. Si la abuelita pudiera, porque no puede. Pero si la abuelita pudiera, dijera, ay, tanto que me molestaron en vida y quieren que vaya otra vez. ¿Verdad? No, hermano, no. Entonces, a veces, hermano, el creyente espera ese tipo de experiencias. A veces el creyente espera que cosas así sucedan. Poco le falta más de alguno para decir, Dios, si es cierto que estás aquí, enciende el tele. No, hermano, ese es sensacionalismo, hermano. Aquí la Escritura dice que la nube, que repito, representaba la presencia de Dios. Moisés llegaba, la nube estaba allí, la presencia de Dios llegaba, y dice aquí la Escritura, mis estimados hermanos, dice simple y sencillamente, y Jehová hablaba con Moisés. Y mire el versículo 10. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda. ¿Y qué dice? Y adoraba. Pero adoraba ¿a qué, hermano? ¿A qué adoraba? A la distancia. ¿A qué adoraba? Una pregunta más. ¿Estaba restringido que el pueblo llegara al tabernáculo? ¿Estaba restringido? No. Hoy en día, ¿qué decimos? No, si para adorar a Dios no es necesario ir a la iglesia. Si en mi casa puedo hacerlo. Si allá canto una alabanza, allá leo la Biblia, allá oro. Sí, puede hacerlo. A la distancia. Porque Dios, en su soberana voluntad, ha querido apartar y consagrar un lugar para que nosotros le busquemos y cultivemos nuestra relación. Y si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, no es problema de Dios. Dios así lo estableció. El pueblo adoraba, sí, adoraba. Pero había uno que estaba en su presencia. Había uno que estaba en su presencia. Mire, podemos estar, o puedo yo estar en la presencia de Dios. Y como siempre hemos dicho, hermano, al final del servicio, alguno puede salir de acá diciendo, mire, se sentía la presencia de Dios. Y algún otro va a quedar bien, te va a decir, pues quizás para su lado, porque en este lado no se sintió nada. Mis estimados hermanos, no es colectivo. No es colectiva la situación, es personal. Es personal. Moisés estaba allá, Dios hablaba con él hablaba con Dios. Los demás estaban a la distancia, sí, cuando veían eso, adoraban. Pero me atrevería a decir, hermano, ¿qué les motivaba a adorar? ¿Qué les motivaba a adorar? ¿Qué los motivaba, hermano, a postrarse allá en sus tiendas? ¿Qué les motivaba? ¿Realmente era, hermano, o estaban inspirados por ver cómo aquel tenía esa presencia, cómo aquel estaba con Dios? ¿O había algo más detrás de eso? Porque eso no lo podemos pasar por alto. Porque una cosa es buscar a Dios porque anhelamos su presencia. Y otra cosa, hermano, es cuando las circunstancias, cuando los problemas nos agobian y entonces buscamos de Dios y parece que lo hacemos, hermano, con intensidad, pero la verdadera motivación no es el amor, no es la comunión, son nuestros problemas. Son nuestros problemas. Dios ya les había dicho a este pueblo, ustedes son pueblo de dura servicio, son testarudos. Entonces, sigamos leyendo, hermano. Dice la Escritura, versículo 11, y alguno puede decir, qué envidia que podemos tener para con Moisés, porque ve lo que dice. Y hablaba Jehová a Moisés, ¿cómo dice? Cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él movía el campamento, pero el joven Josué, pero él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, ¿qué dice, hermano? Nunca se apartaba de en medio. No, si es que siempre hay uno que es vivo, ¿verdad? Si es que siempre hay uno que es vivo, hermano. Pregunta sencilla. ¿Quién fue el sucesor de Moisés, hermano? ¿Y el sucesor de Josué quién fue? ¿Quién fue? No hay, hermano. No hay. No hay sucesor de Josué. No hay. Josué fue, dice aquí, el joven. La palabra joven en la Escritura no siempre tiene la connotación que para nosotros en nuestra cultura y en nuestro tiempo.
un joven en la escritura, por ejemplo, Jesús tenía ya 30 años, hermano, y no lo concebían tanto como un maestro, aunque le llamaban así, pero no lo concebían tanto así porque un maestro por lo general era una persona que podía estar arriba de los 40 años, no menor. Menor de allí era considerado como un jovencito. Por ejemplo, cuando Dios llama a Jeremías, le dice, Dios lo llama a predicar y dice, no, yo soy niño, pero no es porque tenía 7 años, no es porque tenía 8 años, hermano. No era por eso. Hay una connotación diferente. Entonces, Josué no es que fuera un jovencito. Sí, en la cultura, en la costumbre de aquel tiempo, se consideraba así, pero podía haber sido ya un hombre aproximadamente de 35 años arriba. Entonces, el joven Josué, hermano, estaba a la expectativa de cómo aquel que era su tutor estaba en la presencia de Dios. ¿Qué pudo evidenciar? El respaldo de Dios. Entonces, este era vivo, hermano. Este era vivo y dijo, no, pues sí, Dios lo está respaldando a él porque él está en la presencia de Dios, porque él procura la comunión con Dios. ¿Qué iba a hacer él? Iba a estar allí. Dice, y no se movía, no será vivo, era vivo. Por eso es que siempre hemos dicho, hay preguntas que no se preguntan. Mire, iba a ir al culto. Mire, hermano, está bien que usted le pregunte a alguien, va a ir al culto para motivarlo que si vaya, ¿verdad? O a que si venga. Mire, hermano, va a ir al culto. No sé, vamos, mira, ya lo espero, ya nos vemos. Lo voy a invitar a un café con pan. Pero si usted va a estar dependiendo de que otro vaya para su comunión con Dios, estamos bien mal, hermano. A veces hay que ser bien drásticos o radicales en casa. A veces hay que ser bien drásticos y radicales en casa. Usted, pongamos el ejemplo del domingo, usted se levanta, usted busca su ropita, usted se cambia, usted ve que los demás están en una pasividad. Pero que una pasividad, hermano. Y usted dice, bueno, que no piensan ir al culto. Es que está haciendo bien, capaz se quedan. Si en caso, allá nos encontramos. Pero imagínense cuando, hermano, estamos en casa y usted ve que de los 4, de los 5, de los 6 que son en casa, 5, nada que ver, hermano. Una tortuga tiene más actividad que ellos. Nada que ver, hermano, nada que ver. Y usted dice, bueno, ¿ustedes qué piensan? Ahora, si usted es el jefe del hogar o la jefa del hogar, pues ya depende de usted, ¿verdad? Saque la manguera y rocíelos. Pero si no es usted el jefe del hogar, si usted está sujeto a las condiciones de ellos, usted dice, bueno, yo para la iglesia voy. Ustedes no quieren ir, es su problema. Hay que ser, disculpe la palabra, pero creo que es lo más correcto, hay que ser vivos, hermano. Hay que ser vivos. ¿Quién es el beneficiado? Usted es el beneficiado. Bueno, si quieren, allá nos vemos, y si no, pues yo allá voy a estar. Porque mire Josué, hermano, pregunta, ¿con quién estaba Josué? ¿Qué dice aquí la escritura, hermano? ¿Con quién estaba Josué? Aquí no dice que había alguien más, aparte de Moisés. Josué veía a Moisés. Cuando Moisés se iba, ¿dónde permanecía Josué? En la presencia. ¿Quién estaba con él allí? Ahí dice Josué. Dice la palabra. Versículo 2. Versículo 12. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Habla de la comunión. Pero, versículo 13, perdón. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré, ¿qué dice? Descanso. Hermano, definitivamente que las circunstancias, las condiciones que en la vida hay que enfrentar en muchas oportunidades, ¿qué es lo que más quisiera? O una de las cosas que más quisiera poder experimentar, hermano, ¿no es cierto que muchas veces lo que anhela es así, literalmente, es descansar? Cuando digo descansar no me refiero únicamente, hermano, al cansancio físico, porque usted físicamente puede dormir 8 horas, hermano, y no necesariamente haber descansado, no necesariamente. Algunos se van a la cama, hermano, cargados de tantas situaciones, de tantas preocupaciones, y se duermen,
porque ahí sí, el cansancio físico al final los termina venciendo, pero despiertan, hermano, y siguen cansados, porque su cuerpo ha estado allí inactivo, pero su alma ha seguido turbada y no tienen descanso, no tienen descanso. Tantas situaciones, hermano. Algunos los problemas económicos y dicen, ¿cuándo voy a poder experimentar descanso de esto? ¿Cuándo voy a salir de mis deudas? ¿Cuándo voy a poder tener la dicha de poder disfrutar completamente $20, $30 sin pensar que me van a hacer falta? ¿Cuántos hermanos están cansados por las situaciones que viven en sus hogares? Tanta situación, problema tras problema. Si no es problema con el hijo, es problema con el padre. Si no es problema con el padre, es con la madre. Si no es entre los cónyuges, si no es entre los otros que viven ahí en casa. En fin, ¿cuándo vamos a tener paz? ¿Cuándo? Hermano, venir a la presencia de Dios no implica simple y sencillamente tener un momento en donde emocionalmente usted va a experimentar cantidad de sensaciones. No. Si va a ir a la presencia de Dios, sea para obtener el consuelo y el consejo de Dios, hermano. El consuelo y el consejo de Dios. ¿Y cuánto debo anhelar estar en la presencia de Dios? Hasta que Dios me diga, me indique, me dirija en lo que yo tengo que hacer. Porque de acá vamos a extraer un principio maravilloso. ¿Cuál es ese principio maravilloso, hermano? Y quizás la importancia absoluta de estar en la presencia de Dios. Vea usted lo que dice la palabra. Versículo 14. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. 15. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, ¿qué dice? No nos saques de aquí. Pongámoslo en otras palabras. Señor, si tú no vas, yo tampoco. Usted viene a la casa de Dios a recibir la instrucción de Dios. Usted va a la presencia de Dios a buscar el respaldo de Dios. Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué decisión tengo que tomar? Señor, que tu respaldo vaya conmigo. Porque si tú no vas, yo no quiero ir tampoco. Siempre hay decisiones que tomar, hermano. Siempre. Y decisiones de decisiones, ¿verdad? No es lo mismo que usted diga, quiero ver, vengo a la iglesia en la tarde o no vengo. Para algunos puede ser una decisión sencilla. Para algunos otros son decisiones más drásticas, hermano, más difíciles de asumir. ¿Me cambio de empleo o no me cambio? Allá me ofrecen, pues, aparentemente mejores condiciones, pero tengo menos tiempo para tener comunión con Dios. Decisiones más difíciles. Decisiones de algunos, voy a decir jóvenes, que ya están experimentando la independencia. ¿Me voy de casa o me quedo? ¿Me caso o no me caso? Decisiones difíciles, en las cuales es necesario, hermano, poderle decir a Dios, Señor, si tú no vas conmigo, yo no quiero ir. Y si vas conmigo, Señor, que tu respaldo se manifieste. Estar en la presencia de Dios, hermano, no es un simple acto para experimentar o para poder decirle a los demás o poder llenarse la boca diciendo, estuve en la presencia de Dios, sentí a Dios. No, es para poder obtener, para poder fortalecer su comunión con Él y para poder pedir la dirección y el respaldo de Dios. Y si usted termina la lectura, usted no va a ver que, hermano, que Moisés experimentó una serie de situaciones, ¿verdad? Y que comenzó a temblar. No, usted lea la escritura y no dice eso. Lo que aquí recalca la palabra es que Dios hablaba con Moisés y Moisés pedía el respaldo de Dios para los retos que él tenía que enfrentar. Retos que para este momento no iban ni a la mitad, hermano. ¿Cuántos años pasó Israel dando vuelta en el desierto, hermano? Y esto, hermano, fue al inicio. O sea que le faltaba buen camino por recorrer, hermano. Buen camino por recorrer. Con gente, como aquí mismo lo dice, con gente, hermano, de dura cerviz, con gente necia, con gente problemática.
Y cuando le toca lidiar a alguien con gente problemática, siempre hay más de alguno que pregunta y dice, ¿y cómo aguanta? ¿Y cómo soporta? ¿Y cómo hace para aguantar a tanta gente? Hermano, y la respuesta, si lo vemos en función de Moisés, es sencilla. Es porque es Dios actuando en nosotros. Es el respaldo de Dios, no es la fuerza del individuo. ¿Por qué soportó Moisés? Por las palabras que allí le dijo. Si tú vas conmigo, Señor, yo voy. Pero si tú no vas, yo no me muevo. ¿Por qué? Porque necesitamos el respaldo de Dios. Por lo tanto, hermano, esté o busque estar en la presencia de Dios, y no es un acto sensacionalista, es cuestión de decisión y es cuestión de sinceridad. Querer estar allí y poder hablar, hermano, maravillosamente con Dios, como habla cualquiera con su compañero. Pongámoslo en otras palabras, como habla cualquiera con un buen amigo. Por lo tanto, la puerta, hermano, si le ponemos esta palabra, la puerta de Dios siempre está abierta para todo aquel que quiere entrar y estar en presencia de Él. En esta mañana, denle un fuerte aplauso a nuestro Padre Eterno. Vamos a orar. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.